¿Qué tal? Mi nombre es Diego Cusi Ramos, miembro del área de asuntos académicos en GEPUC, y en esta ocasión vamos a tocar el segundo tema del examen final de mecánica de suelos, que vendría a ser el capítulo 6 de todo el curso, que es resistencia al corte. Y ahora, primero que nada tenemos que hablar acerca de en qué consiste cada uno de los ensayos que representan a este capítulo. El primero es el ensayo de corte directo, en el que una muestra es cizallada luego de haber colocado una carga axial. Luego se aplica una carga cortante hasta forzar la falla de forma horizontal. ¿Ok? Importante recordar que en el corte directo siempre la falla es de forma horizontal, ya que el ensayo lo fuerza para que ocurra de esta manera. ¿Ok? Y unas pequeñas notas que para la arena, en este ensayo, la cohesión efectiva es igual a 0, y para condiciones secas el esfuerzo es igual a esfuerzo efectivo, ya que no hay presión de poros. ¿Ok? Y ahora, algo importante es que tanto cuando se está ensayando una arena densa, su respuesta del ensayo es un pequeño pico y luego desciende. Y si es que estamos ensayando una arena suelta, el pico ya no existe, solamente asciende hasta una resistencia cortante última. ¿Ok? ¿Y por qué ocurre esto? Debido a que como la arena, un poco más adelante se va a explicar que la arena densa, en cuanto al comportamiento de resistencia, es mucho mejor que la arena suelta. ¿Ok? Y también vemos que cuando estamos ensayando una arena suelta y la ensayamos, vemos que se comprime hasta deformarse. Pero para una arena densa, vemos que cuando estamos realizando el ensayo existe una pequeña compresión, pero luego existe una pequeña expansión de la muestra. ¿Ok? Es también importante recordar este tipo de comportamiento. ¿Ok? Y ahora, para los ensayos triaxiales, que es en que la mayoría de problemas está basado, consiste en lo siguiente: una muestra cilíndrica comúnmente ingresada en esta máquina es comprimida de forma de confinamiento y también de forma axial, y el tipo de respuesta que puede tener este ensayo depende de forma importante de si es que esta pequeña válvula está abierta o no en alguna de sus dos fases del ensayo. ¿Ok? Para definir cada uno de los tres tipos de ensayos triaxiales que puede existir, vamos a ver los gráficos que nos da la teoría. Primero que nada, para el ensayo triaxial CD, que es consolidado drenado, vamos a ver qué ocurre en sus dos fases. En la primera etapa, donde estoy aplicando el esfuerzo de confinamiento, dejo la válvula abierta, con lo cual me permite que el agua drene por ahí. ¿Ok? Y como estoy permitiendo que el agua se vaya y se drene, no estoy dejando de que cree presiones de poros, así que veo que no existe presiones de poros. Y en la segunda etapa, cuando voy a aplicar el esfuerzo desviador, veo que también dejo la válvula abierta. ¿Ok? Y como estoy dejando la válvula abierta, tampoco se generan presiones de poros. ¿Ok? De forma gráfica, esto es lo que ocurre. En la primera etapa, dejo la válvula abierta y permito que el agua drene por la válvula. ¿Ok? Y además, mientras va pasando el ensayo, vemos que la muestra puede deformarse porque se está permitiendo que el agua drene. ¿Ok? El agua que se va no genera presiones, en este caso la presión de polos de esta primera etapa es igual a 0. Y en la segunda etapa, de igual forma, la válvula se sigue manteniendo abierta y la muestra se sigue deformando. ¿Ok? Ya que puede seguir perdiendo peso de agua, entonces la muestra puede seguir perdiendo peso y deformándose. ¿Ok? El agua que se va sigue sin generar presiones, por lo tanto en esta segunda etapa la presión de poros seguiría siendo 0. Entonces, como en las dos etapas del ensayo no se permite el drenado del agua, o sea que el agua se vaya, la presión de poros sería igual a 0. Y como permito que el agua se vaya,
la muestra se puede deformar. ¿Ok? Y como no hay presiones de polos, mis parámetros totales van a ser iguales a mis parámetros efectivos. Presión efectiva, vemos presiones, cohesiones, ángulos de fricciones. Y este es el comportamiento que tiene el ensayo triaxial. Mientras más voy pasando el tiempo del ensayo, veo que la muestra se va deformando más. ¿Ok? Y ahora, ¿qué tipo de respuesta tiene el suelo dependiendo de qué categoría es? Como vemos, el suelo puede reaccionar de forma pico o de forma normal, solo llegando a un máximo, de forma común. Y para cuando se analiza su deformación, puede ocurrir esto de aquí o puede ocurrir esto de acá. ¿Ok? Que simplemente la muestra se comprime como se espera, o que la muestra se comprime un poco y luego se expanda. Y ahora, ¿cómo podemos determinar si es que ocurre esto o ocurre eso? De la siguiente manera. Si es que estamos tratando con arenas, lo malo vendría a ser un suelo que está bastante suelto, donde la cantidad de vacíos es importante. ¿Ok? Que sería una arena suelta. Y por el otro lado, tengo una arena compactada, más densa, que vendría a ser el suelo bueno, ya que tengo menores cantidades de vacíos. Así que la arena está mucho más apoyada entre sí misma y puede tener más resistencia. A diferencia de esto, donde la cantidad de vacíos es importante. Y cuando estoy analizando arcillas, el suelo malo vendría a ser la arcilla que se encuentra en estado normalmente consolidado. ¿Por qué? Porque en esta etapa vemos que la pendiente es mucho más elevada. Significa que en esta parte el suelo se deforma a una tasa muy importante. Y como verán, si es que el suelo se deforma de forma muy importante, genera muchos esfuerzos importantes, lo cual es bastante malo para las estructuras que quieran construirse encima. ¿Ok? Y por el otro lado, el suelo bueno para arcillas viene a ser el que se encuentra en un estado preconsolidado. ¿Por qué? Porque en esta etapa el suelo se deforma a una tasa mucho más pequeña que el normalmente consolidado. Es decir, va a tener asentamientos mucho menores y va a ocasionar menores problemas a la estructura que esté encima. Así que, tomando en cuenta que siempre se va a querer que el esfuerzo alcance un pico, un valor más alto, y que cuando se deforme no se comprima, sino se expanda, ya que genera un efecto bueno, que es la reducción de la presión de poros. Esto de acá está relacionado con lo bueno. O sea, para esta parte de acá vendrían a ser mis arenas densas y mi arcilla preconsolidada. Y para lo malo, que es lo que me queda, vendría a ser mi arena suelta y mi arcilla normalmente consolidada. Y ahora, para el ensayo triaxial consolidado drenado, existe un punto de quiebre que diferencia cuando estoy tratando con arcilla normalmente consolidada o sobreconsolidada. En la teoría me indica que cuando grafico mi círculo de Mohr, lo grafico de esfuerzos axiales versus esfuerzo cortante. ¿Ok? Si es que estuviera tratando con una arcilla normalmente consolidada, su envolvente de falla sería una recta que cruza por el origen. ¿Ok? Pero si es que estuviera tratando con una arcilla sobreconsolidada, esta envolvente de falla ya no cruza por el origen, sino tendría una pequeña altura, que es la cohesión, que también me daría otro ángulo diferente de ángulo de fricción interno. ¿Ok? Es importante recordar, si es que es sobreconsolidada para un CD, tiene cohesión, y si es normalmente consolidada, no tiene cohesión. Y ahora, analizando el ensayo CU consolidado no drenado, vamos a ver lo que ocurre en cada una de las etapas. En la primera etapa, donde se ve el esfuerzo de confinamiento, dejo abierta la válvula y dejo que el agua drene. Y como dejo que el agua drene, las muestras se pueden deformar. ¿Ok? Y el agua que se va no me genera presiones de poros en la muestra. Así que en esta primera etapa no se genera ningún tipo de presiones de poros. Pero, a diferencia del ensayo CD,
el ensayo CU cierra la válvula en la segunda etapa, con lo cual esta parte de aquí ya no me va a permitir que el agua drene. Así que como el agua ya no está drenando y ahora estoy aplicando mayor esfuerzo de confinamiento, se va a generar el agua que ya no puede salir. Simplemente al recibir mayor carga va a generar una mayor presión interna, que vendría a ser la presión de poros, que va a ir aumentando dentro de la muestra, que es el aumento de presión de poros debido a que no puede drenar. ¿Ok? Como no puede salir, no le queda otra que generar presiones de poros aquí. Y como el agua ya no puede salir, la muestra tampoco se puede deformar. Lo que ocurre únicamente es que aumenta la presión interna de la muestra. ¿Ok? Y el agua que no se va, sí genera presión de poros. ¿Ok? Así que para este ensayo existe una presión de poros diferente de cero y existe deformación de la muestra solamente durante la primera etapa del ensayo, durante la etapa de consolidación. Y en la etapa 2, donde se aplica el esfuerzo desviador, ya no existe deformación, ya que la válvula ha sido cerrada. Y bueno, los parámetros efectivos ya no son iguales a los parámetros totales debido a la existencia de la presión de poros. ¿Y para qué tipo de suelos es cada una de las respuestas? Es de forma similar. Para la respuesta buena, los suelos buenos. Para la respuesta mala, los suelos malos. Y ahora, como ya habíamos hablado antes, como en el ensayo CU existen presiones de poros, la envolvente de falla total va a ser diferente a la envolvente de falla efectiva. ¿Ok? Eso de aquí lo vamos a ver más adelante en un ejemplo, de que debido a que los círculos de Moore que yo genero pueden ser generados debido a los esfuerzos totales o debido a los esfuerzos efectivos. Y como la presión de poros reduce mi esfuerzo efectivo, mi esfuerzo total, mis esfuerzos vendrían por acá y mi pendiente, mi envolvente de falla se levantaría un poco. Y de forma similar que el ensayo CD, si es que estoy tratando con una arcilla normalmente consolidada, será una envolvente de falla que cruce por el origen. Y si es una arcilla preconsolidada, su envolvente de falla no cruzará por el origen. Y finalmente, para el ensayo triaxial no consolidado, no drenado, o sea, UU, eso es lo que ocurre en cada una de sus dos etapas. Para la primera etapa, inmediatamente no se permite el drenado del agua. Se cierra la válvula y la muestra no puede deformarse y solamente genera presiones de poros. Y en la segunda etapa, donde aplico el esfuerzo desviador, sigo manteniendo la válvula cerrada, con lo cual la muestra sigue sin deformarse y aumenta la presión de poros debido a que el agua no puede salir. Así que en este ensayo, durante todo el ensayo, tanto en la consolidación como en la etapa desviadora, la presión de poros va aumentando, así que la presión de poros es diferente de cero. Y como está cerrada la llave en todo el ensayo, no existe deformación de la muestra. Y obviamente como existe presión de poros, las presiones totales son iguales a las efectivas. Y esta es la característica de un ensayo triaxial para una arcilla. Una envolvente de falla totalmente horizontal con un ángulo de fricción interna igual a 0 y una cohesión. ¿Ok? Así que vemos si es que no importa si estamos analizando esfuerzos efectivos o esfuerzos totales, la cohesión vamos a ver que va a ser la misma, ya que si es que el círculo total lo convierto en efectivo, restándole la presión de poros, va a seguir siendo la misma envolvente horizontal, dándome la misma cohesión. Ahora, está el presente resumen de ensayos triaxiales, donde se muestra para cada ensayo si la válvula está abierta o no, si se genera presiones de poros, si existe deformación, si la válvula... Y este análisis tanto para la etapa 1 como para la etapa 2. Y si es que los parámetros totales son iguales a los efectivos. Si quieren verlo más a detalle, o pueden pausar el video y verlo detenidamente, o pueden solicitar el material académico correspondiente a esta evaluación. Y ahora,
Existen dos parámetros adicionales que me ayudan a definir el tipo de comportamiento de la muestra a lo largo del ensayo. Una es el parámetro B, que me relaciona la presión de poros que se produce en la primera etapa del ensayo, que es en el confinamiento, entre el esfuerzo de confinamiento. ¿Ok? Y el parámetro A me ayuda a definir lo que ocurre en la segunda etapa, es decir, la presión de poros que se genera solamente en la etapa desviadora y esta se divide entre el esfuerzo desviador. ¿Ok? El parámetro B analiza lo que ocurre en la primera etapa y el parámetro A analiza lo que ocurre en la segunda etapa del ensayo. ¿Ok? Y ahora que hemos visto este pequeño resumen de la teoría, vamos a pasar directamente a los problemas. Por ejemplo, en la pregunta 5 del 2017-1 teníamos lo siguiente. Nos dicen que se adjuntan los resultados de un ensayo triaxial consolidado no drenado, o sea, sí existe presión de poros, realizado a una arcilla normalmente consolidada. Y como ya vimos anteriormente en la teoría, un ensayo consolidado no drenado para una arcilla normalmente consolidada me va a dar una envolvente de falla que pase necesariamente por el origen de coordenadas. Y me dice que durante la consolidación la presión de cámara fue de 400 kilopascales, o sea, la presión de confinamiento. Y posteriormente se aplicó el esfuerzo desviador hasta producir la falla cuando alcanzó un valor de 319 kilopascales. En esta tabla importante leer el texto, ya que acá me dicen que el esfuerzo desviador que me produce la falla es 319, es decir, el último esfuerzo desviador. Ya que ha habido ocasiones en que el alumnado confunde esta tabla pensando de que existen 6 ensayos diferentes, pero en realidad es un único ensayo, solo que te están describiendo el proceso que ocurre a lo largo de este ensayo. Inicialmente no hay esfuerzo desviador, no hay presión de poros, porque como en la primera etapa de consolidación la válvula está abierta, no se ha producido ninguna presión de poros. Así que en la segunda etapa la presión de poros está iniciando con 0. Pero cuando ya estoy comenzando a subir el esfuerzo desviador, la presión de poros también está aumentando hasta la falla. ¿Ok? Así que en realidad solamente tenemos un ensayo triaxial y solamente un punto de falla. ¿Ok? Si es que no supiéramos de que el ensayo CU para una arcilla normalmente consolidada necesariamente pasa por el origen de coordenadas, uno podría pensar que, pero si solamente tengo un punto, ¿cómo voy a calcular la envolvente? Me faltan datos. Pero en realidad no, porque tienes el punto de falla y tienes el punto de origen de coordenadas, con lo que puedes trazar tu envolvente de falla y calcular todo lo que te puedan solicitar. ¿Ok? Así que vamos a resolver las letras indicadas. La primera nos dice: dibuje a escala las trayectorias de esfuerzo total y efectiva. ¿Ok? Ahora vamos a ver más adelante qué son las trayectorias de esfuerzo y cómo se dibujan. Primero tengo que para todas las etapas el esfuerzo de confinamiento es el mismo. ¿Ok? Y el esfuerzo desviador obviamente va aumentando. Y para poder obtener el esfuerzo vertical total, es decir, el sigma 1, tengo que sumar el esfuerzo de confinamiento más el esfuerzo desviador, ya que el confinamiento no solamente se aplica a los lados, sino también se aplica en esta parte. ¿Ok? Es decir, en la primera etapa de consolidación se aplica presión tanto aquí, en los lados, como en la parte vertical. Y aparte, en la segunda etapa de desviador, se aplica otra carga adicional, axial, a la muestra. ¿Ok? Y es por eso que para hallar el sigma 1, sumo el sigma 3 de confinamiento, más este valor de sigma 1 menos sigma 3, que es el esfuerzo desviador. Y obtengo el sigma 1 para cada una de las etapas del ensayo. Y también para cada paso del ensayo también tengo el desarrollo de la presión de poros. Así que si quiero hallar el sigma 1' y el sigma 3', que son los esfuerzos totales, son los esfuerzos efectivos, resto el sigma 3 y el sigma 1 con el
con la presión de poros para hallar sus presiones efectivas. ¿Ok? Recordando que en todo este tramo el suelo no ha fallado, sino en el único punto que ha fallado es en la etapa final. Y ahora, haciendo de esta manera más gráfica, todas estas partes de acá es como que si el círculo de Moore estuviera creciendo, 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 porque estoy aumentando la carga del esfuerzo desviador, ¿ok? Hasta que llega al círculo azul, que está representada por la última columna, que es cuando el suelo ya falla, porque ya ha tocado la envolvente de falla intrínseca de esa arcilla normalmente consolidada, ¿ok? Así que recordando, solamente tenemos un punto de falla y no 6 como se podría pensar. ¿Ok? Y ahora, para poder dibujar mi trayectoria de esfuerzos, necesito definir mis parámetros P y Q. Y bueno, si quiero analizar de forma efectiva, tengo que hallar P' y Q'. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo se halla estos parámetros? El P viene a ser la semisuma de sigma 1 con sigma 3. Y el Q viene a ser la semidiferencia del sigma 1 con el sigma 3. Y de forma análoga, para hallar los parámetros efectivos, el P' sería la semisuma de sigma' 1 con sigma' 3. Y el Q' sería la semidiferencia de sigma' 1 con sigma' 3. Y ahora, tengo el sigma 1, tengo el sigma 3 para cada una de las etapas del problema. Así que procedo a calcular el P y el Q. El P siendo la semisuma y el Q siendo la semidiferencia. Calculo los puntos necesarios y ploteo lo que vendría a ser P versus Q y me sale esta recta. ¿Ok? En esta primera parte, cuando vamos a hallar trayectorias de esfuerzos totales, es normal y debería ser así siempre, que le salga una recta. ¿Ok? Pero ahora, cuando vamos a analizar esfuerzos efectivos y trayectoria efectiva, igual tabulamos los valores de sigma 1' y sigma 3' para calcular el P' y el Q' como semidiferencia y semisuma, y comenzamos a plotearlos de forma análoga y nos vamos a dar cuenta que ya no nos sale una recta, sino nos va a salir algo parecido a una curva, ¿ok? Que es lo usual que más o menos debería salirles debido a la existencia de la presión de poros que me varía mis esfuerzos efectivos. ¿Ok? Y así realizamos la parte A de este problema. En la parte B me piden hallar el coeficiente A de poros en la falla. Recordando que el parámetro A es la relación de la presión de poros originada en la segunda etapa de este ensayo triaxial entre el esfuerzo desviador originado en esta segunda etapa. ¿Ok? Como es un ensayo CU, es decir, en la primera etapa no hay presión de poros, pero en la segunda etapa sí hay, sabemos que la presión de poros en la primera etapa es totalmente cero. ¿Ok? Así que toda la presión de poros generada debe ser necesariamente originada de la segunda etapa, porque en la primera etapa no se ha originado nada de presión de poros. ¿Ok? Así que la presión de poros al final necesariamente viene a ser generada por la segunda etapa donde se ha aplicado el esfuerzo desviador. ¿Ok? Así que tomo los datos necesarios, que es el delta de sigma U, que viene a ser la presión de poros en la segunda etapa, que viene a ser 233 kilopascales, entre el esfuerzo desviador total aplicado para poder producir la falla, que viene a ser 319. Que no hay que confundir el esfuerzo desviador con el esfuerzo sigma 1, ¿ok? Hay que tener cuidado con ello. Y realizamos la división y obtenemos que el valor de A es igual a 0.73. Dato importante de esto es que, por ejemplo, si es que me hubiera pedido el parámetro B, que es la relación entre la presión de poros al inicio, en la primera etapa, entre el esfuerzo de confinamiento, hubiera dividido 0 entre sigma 3, ¿ok? Que sería 400. Porque en la primera etapa, como no estoy dejando que drene, como que se consolide, que la llave esté abierta,
la presión de poros es igual a 0 en la primera etapa, así que el parámetro B sería igual a 0. Ahora, en la parte C me piden el círculo de Moore de esfuerzos efectivos en la falla, su ecuación y sus parámetros de la envolvente. ¿Ok? Como ya vimos, podríamos graficar varios círculos de Moore, pero eso no significa que tengan varios ensayos, sino significa que estos 5 círculos de Moore simplemente no fallan porque no son tangentes a la envolvente de falla. La única que es tangente a la envolvente de falla viene a ser este de aquí. ¿Ok? Así que tomamos los parámetros de esta última columna para dibujar el círculo de Moore de esfuerzos efectivos que es tangente a la envolvente de falla. ¿Ok? Donde el sigma prima 1 calculado es 486 kilopascales y el sigma prima 3 es 167 kilopascales. Tomamos esos dos valores y procedemos a hacer el cálculo del círculo de Moore. ¿Ok? Recordando que este ángulo es conocido como 2 alfa y este ángulo de acá es igual a phi prima. Y recordando nuevamente que como es un ensayo CU para una arcilla no consolidada, necesariamente la envolvente pasa por el origen de coordenadas. Ahora, para hallar el centro en este tipo de problemas, simplemente realizo la semisuma del sigma prima 1 con el sigma prima 3. Para hallar el radio del círculo de Moore, realizo la semidiferencia del sigma 1 con el sigma 3. Y una vez ya teniendo el centro, es decir, la distancia desde el origen hasta el centro, y el radio, es decir, esta distancia de acá hasta acá, puedo calcular por simple trigonometría el ángulo phi, como el seno de phi es igual al radio entre la hipotenusa, que vendría a ser la distancia del centro. Reemplazo y obtengo el valor del ángulo de fricción interna, que es 29.24 grados para el análisis efectivo. Si hiciéramos el análisis total, sería muy similar, solamente que los valores cambiarían. ¿Ok? Y recordando que la cohesión es igual a 0, ya que es un ensayo no consolidado, no drenado, para una arcilla no consolidada, normalmente consolidada. ¿Ok? Y ahora, la teoría nos muestra la ecuación típica de una envolvente de falla modelada como una recta, que es la resistencia al corte es igual a la cohesión más el esfuerzo axial por la tangente de phi. Pero como en este ensayo no hay cohesión, se elimina ese valor y me deja solamente la tangente de phi, que es 0.5599 por el esfuerzo axial. Recordando que esta ecuación viene a ser la ecuación de esta recta, ¿ok? No la ecuación de este círculo de Moore. Ahora, en la parte C me piden lo siguiente: el ángulo de falla teórico del espécimen y dibujar un esquema del espécimen indicando el plano de falla. ¿Esto qué significa? Si bien en la vida real esto es lo que ocurre, el plano de falla tiene un pequeño ángulo con respecto a esta horizontal. En el mundo del círculo de Moore, este θ viene a ser representado por este 2θ, ¿ok? Así que si en el círculo de Moore yo puedo calcular el ángulo que forma la recta que une el centro del círculo de Moore con el punto tangencial del envolvente de falla con el círculo de Moore, lo divido entre 2 y puedo hallar el ángulo que existe en la vida real. ¿Ok? ¿Cómo sería el problema? En el problema ya tengo calculado el ángulo phi, así que por simple geometría puedo calcular el ángulo 2 alfa, que me sale 59.62. ¿Ok? Así que si mi 2 alfa vendría a ser el doble de este valor, así que dividiéndolo entre 2, me sale como el valor de alfa de 59.62. Y este valor es el que realmente existe en la muestra, cuando ha fallado. ¿Ok? Recordando que el esfuerzo de confinamiento en la falla ha sido de 400 kilopascales.
y el esfuerzo sigma 1, que es vertical, es el confinamiento más el desviador final. ¿Ok? Y recordando también que es importante que este ángulo de 2 alfa se tiene que hallar para un análisis efectivo. ¿Ok? Ya que esto matemáticamente se podría hallar también para un análisis total, pero no sería el correcto, ya que no se estaría tomando en cuenta el actuar de la aparición de poros. ¿Ok? Y eso sería con respecto a este problema. En el siguiente problema que vamos a ver, nos habla acerca de la pregunta 6 del siglo 2018-2 de la práctica 4, que en otros años ha venido en la evaluación final. Y dice lo siguiente: se ha realizado un ensayo de corte directo, es decir, el plano de falla es horizontal, donde se aplican las cargas muy lentamente, tal que no se generen presiones de poros. ¿Ok? Ahí ya me están diciendo que la presión de poros es nula. Y me dicen que se utilizó tres especímenes idénticos a los que se les aplicó distintos esfuerzos normales. La tabla adjunta me muestra el esfuerzo normal de cada espécimen y el correspondiente máximo esfuerzo cortante producido en cada caso. Y bueno, y como es usual, el esfuerzo normal es aplicado de forma vertical y la carga y el cortante en forma horizontal. En este caso sí tengo tres ensayos que han fallado en tres puntos diferentes. Tengo tres esfuerzos normales verticales para cada una de esos tres esfuerzos cortantes máximos correspondientes a la falla. Y me piden estas tres letras que vamos a ver detenidamente una por una. En la primera nos dicen determinar el ángulo de fricción interna efectiva y la cohesión efectiva para la muestra del suelo, tanto gráfica como analíticamente. ¿Ok? El dato del problema nos dicen que como se aplica tan lentamente, la presión de poros no se genera. Y como no se genera presión de poros, mis parámetros totales son iguales a mis parámetros efectivos. Así que da igual si hago un análisis total o efectivo, voy a poder hallar los parámetros que me piden en base a estos resultados del laboratorio. Ahora, como he realizado tres ensayos, tengo tres puntos de falla para tres ensayos diferentes. ¿Ok? Recordando que el ensayo de corte directo es una carga vertical y luego cizallando la muestra de forma horizontal. ¿Ok? Y ahora, ninguno de estos, a diferencia del ensayo triaxial, ninguno de estos es un esfuerzo principal. ¿Por qué? Porque acá, en este caso, el esfuerzo normal está existiendo con un esfuerzo cortante. Y como tiene un esfuerzo cortante, no va a estar a nivel cero, con una cortante cero. Va a tener una pequeña altura en el círculo de Moore. ¿Ok? Y por ello no va a ser no va a ser un esfuerzo principal. ¿Ok? Así que dibujo mis tres puntos de mi falla, que vienen a ser estos tres puntos de acá. Grafico la recta. Primero, para hacerlo de forma gráfica, tengo que hacer mi dibujo a escala. Y de esa manera ubico mis tres puntos con regla en un lugar, en una zona cuadriculada para realizar estas mediciones. Ubico los puntos, dibujo la recta y yo sé, como estos tres puntos son mis fallas, sé que la recta que los une necesariamente es la envolvente de falla. Y puedo proceder a realizar mediciones para hallar mis parámetros solicitados. ¿Ok? Usamos la ecuación del envolvente para hallar analíticamente los parámetros φ' y C', que es esta de aquí. ¿Ok? Y ahora, podemos usar cualquiera de estos dos datos, estos dos pares de datos, para poder despejar esta ecuación y hallar los parámetros C' y φ'. En este caso vamos a tomar las dos primeras columnas de datos, pero podríamos tomar la primera con la tercera o la segunda con la tercera, pero en este caso vamos a tomar la primera con la segunda. ¿Ok? Ahora, aplicando dos veces la ecuación con estas estos dos pares de datos que en teoría deberían cumplir
con la ecuación de la envolvente de falla, porque están en la envolvente de falla. Reemplazamos el esfuerzo normal 100, el esfuerzo cortante 81. Esfuerzo normal 200, esfuerzo cortante 132. Son dos ecuaciones, dos incógnitas, despejamos y obtenemos el valor de la cohesión y el phi'. Eso es con respecto al análisis analítico. Pero con respecto al análisis gráfico, lo dibujo a escala y mediante un transportador mido cuál es el ángulo que existe entre esta envolvente de falla y mi correspondiente una línea horizontal que pasa por esta intersección de acá. ¿Ok? Y para medir la cohesión, simplemente cojo una regla y mido esto de aquí. Recordando que obviamente tengo que hacer un escalamiento. Por ejemplo, si sé que, por ejemplo, hasta acá, hasta 200 kilopascales, 4 centímetros, con ese dato hago mi escalamiento para saber cuál es la altura de mi cohesión en esta parte de acá. Y de esta manera podemos hallar lo que nos piden. Ahora, en la parte B me dicen dibujar el círculo de Moore para el espécimen con esfuerzo normal de 200 kilopascales. ¿Ok? Así que cojo este punto de acá, que es de 200 con 132, viendo en el gráfico que no es un esfuerzo principal, ya que no está en este eje, y con ayuda de los parámetros que ya hemos calculado, procedemos a graficar su correspondiente círculo de Moore. ¿Ok? Tenemos que este ángulo aquí viene a ser 90 más phi, así que este ángulo acá es 90 menos phi, y realizo el siguiente análisis. Yo necesito saber esta distancia x, ¿ok? Luego, debido a este cálculo de acá, yo sé que este ángulo acá vale 62,98. ¿Ok? Yo sé que esta altura vale 132 debido a la coordenada que yo he usado para dibujar mi envolvente de falla. ¿Ok? Y si ya sé esta altura y sé este ángulo, puedo calcular esta distancia x que está acá. ¿Ok? Que me sale, por simple trigonometría, me sale 67.3. ¿Ok? Y como yo sé que desde el origen hasta este punto es 200 kilopascal, que es el sigma aplicado, puedo saber cuál es la coordenada del centro, que vendría a ser 200 más esta distancia que he calculado, que en total vendría a ser 267.3 kilopascales. ¿Ok? Así que ya he podido calcular el valor del centro y el valor del radio, también debido a cálculo trigonométrico. Así que también puedo, así como podía calcular el centro y el radio en función de sigma 1 y sigma 3, puedo calcular sigma 1 y sigma 3, los cuales son los esfuerzos principales, en función del centro y el radio, siendo sigma 1 la suma del centro y el radio, y sigma 3 la diferencia entre el centro y el radio. Procedo a reemplazar los valores y calculo el valor de sigma' 1 y sigma' 3, los cuales son los esfuerzos principales, ya que no tienen la componente de corte. En la parte C me piden indicar cuál es el valor de los esfuerzos principales, el ángulo que forman los planos principales con la horizontal y el sentido, y el ángulo del plano de falla con la horizontal en el espécimen con esfuerzo normal de 200 kilopascales. A ver, paso a paso. Para el esfuerzo normal de 200 kilopascales, yo tenía que estos son sus esfuerzos principales. ¿Ok? Ya que no tienen componente de corte. Con eso resuelvo la primera parte, que me dicen cuáles son los esfuerzos principales. El ángulo que forma los planos principales con la horizontal. A ver, para poder resolver esta parte hay que tener en claro qué está ocurriendo realmente. Si es que fuera un ensayo triaxial, los esfuerzos principales serían vertical y horizontal, y me produciría una falla inclinada con un pequeño ángulo de inclinación. ¿Ok? Tanto los esfuerzos horizontales y verticales son principales. ¿Ok? Que estarían ubicados en esta parte y en esta parte. ¿Ok?
y se representan por esta línea sin esfuerzo cortante, donde está el sigma 3 y el sigma 1, ¿ok? Que vienen a ser estas líneas de acá, ¿ok? Relacionado con los ejes donde los esfuerzos son aplicados. Y ahora, y en el mundo de Moore, si acá tengo 2 teta, en el mundo inclinado, en el mundo real, acá vendría a ser la mitad, que vendría a ser igual a teta. Pero ahora, como estamos realmente en un ensayo directo, de corte directo, los esfuerzos verticales que estoy aplicando no son principales, debido a que tienen una componente de corte, ¿ok? Y en el círculo de Moore, estos no son graficados en el eje horizontal, sino son graficados en la misma envolvente de falla, ¿ok? Y esto de acá es representado por esta línea verde de acá, ¿ok? Que viene a ser estos ejes de acá, donde están siendo aplicados los esfuerzos, ¿ok? Y como dice ahí, si es que en el mundo del círculo de Moore, el ángulo que forma la línea de esfuerzos no principales con la línea que une los esfuerzos principales es 2 teta. O sea, si es que esta línea donde están los esfuerzos principales, calculo su ángulo con respecto a esta línea de acá, donde está ubicado el punto de esfuerzos no principales. Si acá tengo 2 teta, acá puedo hallar el plano donde se encuentran los esfuerzos principales, ¿ok? Si para llegar de acá para acá tengo 2 teta, significa que en el mundo real acá tendría teta, que es la mitad, que es donde está ocurriendo la falla con respecto al plano donde se encuentran los ejes principales, ¿ok? Acá no hay esfuerzo cortante, significa que en este plano tampoco habría esfuerzos, no habría esfuerzos cortantes, ¿ok? Significa que en este plano estaría el sigma prima 1 principal y el sigma prima 3 principal. Y ahora, de forma análoga, para poder entender qué es lo que ocurriría en un ensayo de corte directo, es como si el ensayo triaxial lo inclináramos de esta forma para que la falla quede horizontal, ¿ok? Y todo el cálculo, todo el análisis sería exactamente lo mismo. La falla sería horizontal, acá habría un ángulo teta con respecto al plano principal. O si lo veo de manera inversa, si es que el ensayo corte directo lo inclino de tal forma que los planos principales queden vertical y horizontal, sería el mismo análisis si es que estuviera analizando un ensayo triaxial. Ahora, con esto, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, en el mundo de círculo de Moore, acá tengo 2 teta, acá tengo teta. Del ángulo que forma el plano de falla con el eje principal horizontal. ¿Ok? Y ahora, volviendo al problema, como me dicen que me piden hallar el ángulo que forman los planos principales con la horizontal, necesito calcular sí o sí este ángulo que está acá, ¿ok? Ya que este ángulo de acá, su mitad me va a dar el ángulo que forma el plano principal con la horizontal, ¿ok? Como vemos en esta parte, que forma el ángulo principal con la horizontal. Que es por simple geometría me sale siendo 17.02, que viene a ser 2 teta, su mitad vendría a ser 58.51 grados. Lo cual significa que ese ángulo de acá relaciona los esfuerzos principales con el esfuerzo donde falla. Así que si quiero ver el ángulo que forma la horizontal con respecto al plano principal, simplemente lo giro un ángulo teta, ¿ok? Es como si el ensayo triaxial lo estuviera girando. Y ahora, me piden el ángulo de plano de falla con la horizontal. Yo sé que mi plano de falla es horizontal. ¿Y qué ángulo forma una horizontal con la horizontal? Pues el ángulo que forma una horizontal con la misma horizontal es el ángulo 0.
Y con eso terminamos ese problema. Ahora, para el problema de la pregunta 4 del siglo 2018-2, nos dan estos dos ensayos consolidados drenados que según el problema se realizaron en muestras idénticas para la misma arena limpia, SP. Ambos especímenes fueron inicialmente consolidados hidrostáticamente con 50 kilopascales y luego se aplicaron cargas mostradas en la figura. Es decir, en las condiciones iniciales ambos fueron consolidados con 50 kilopascales y luego se aplicaron las cargas indicadas en la etapa final. Y nos dice que la muestra A, que es esta columna de acá, se aplicó un delta de sigma 1, es decir, una carga vertical de 180 kilopascales. Y como se ve en la figura, se ha aplicado una carga horizontal de la sexta parte de delta de sigma 1. ¿Ok? Y ahora vamos a proceder a hallar cada una de las partes que nos pide. La primera parte nos dice dibujar los círculos de Mohr en la falla para ambos casos, en un mismo gráfico. ¿Ok? Y ahora, como es un ensayo consolidado drenado, la presión de poros es nula, con lo cual phi sería igual a phi prima. Y como es una arena limpia, vamos a asumir de que la cohesión es igual a 0. ¿Ok? Y ahora, en la falla, para la muestra A, tengo que el sigma 1 es igual a 50 más el esfuerzo desviador, que es 180 kilopascales, lo cual me daría 230 kilopascales. ¿Ok? Y el esfuerzo 3 vendría a ser 50 más la sexta parte del delta de sigma 1, que es dato del problema, y me saldría un total de 80 kilopascales. ¿Ok? Y como estoy realizando ensayo triaxial, estos esfuerzos vendrían a ser sus esfuerzos principales. Así que graficamos escala y medimos con un transportador para hallar el parámetro de forma gráfica. ¿Ok? Ponemos los dos, el sigma 1 y el sigma 3, realizamos la circunferencia y con una regla trazamos la línea tangente de este círculo que pasa por el origen. Luego de haber hecho eso, con un transportador medimos el ángulo y nos sale aproximadamente 29 grados. ¿Ok? Pero ahora, para hacer el cálculo de forma analítica, tengo el sigma 3, el sigma 1 y procedo a hallar el centro y el radio. ¿Ok? Y para el caso en el que la envolvente de falla cruza por el origen de coordenadas, tengo que el centro es igual a la semisuma de los esfuerzos principales y que el radio es la semidiferencia de los esfuerzos principales. Procedo a reemplazar los valores y obtengo el valor del centro y del radio. ¿Ok? Así que como ya tengo esta dimensión y esta otra dimensión, puedo proceder a calcular este valor de phi prima con relaciones trigonométricas, ya que el seno de phi vendría a ser la división entre el radio y el centro. Realizo el cálculo y me sale que phi viene a ser 28.94 grados, que es casi igual al hallado de forma gráfica, que debería salirles bastante similar. Si les sale con diferencia de 10 grados, o han hecho mal la escala o han cometido un error en su cálculo analítico. ¿Ok? Ahora, por este cálculo sabemos que para la muestra A el ángulo de fricción es 28.94 grados. Y como el problema nos dice que la muestra A y B es la misma arena, entonces vamos a asumir que el phi de A es el mismo que el phi de B. Entonces el phi de B vendría a ser 28.94 grados. Ahora, para graficar el círculo de Mohr de B, tenemos que hallar sus esfuerzos principales. ¿Ok? Sabemos que su esfuerzo de confinamiento inicial es 50 kilopascales, como en la muestra A. Pero en la parte final se está aplicando un esfuerzo vertical y otro horizontal que desconocemos. ¿Ok? Pero lo que sí conocemos es el phi que debe resultar de su círculo de Mohr. Y también, como es una arena limpia,
su cohesión debe ser igual a 0. ¿Ok? Así que vamos a hallar sus presiones principales en función de esta variable delta de sigma 3. ¿Ok? Yo tengo que el esfuerzo vertical principal vendría a ser los 50 inicial más el esfuerzo desviador, que es la sexta parte del sigma 3. Y el esfuerzo principal horizontal viene a ser los 50 inicial menos lo que se le está restando, que es el delta de sigma 3. Así que usando las mismas ecuaciones usadas en la muestra A, los esfuerzos principales de B me tienen que dar sí o sí un gráfico tal que me dé un phi igual de 28.94, lo cual no significa que tenga los mismos esfuerzos principales que la muestra A. Por ejemplo, la muestra A podría estar en otro círculo diferente, pero con la misma envolvente de falla, ya que tiene el mismo ángulo phi. ¿Ok? Así que tengo el ángulo phi como dato, y tanto el sigma 3 como el sigma 1 de la muestra B, que es esta de aquí, está en función del delta de sigma 3, que es una incógnita. ¿Ok? Así que procedemos a hacer el cálculo. El centro vendría a ser el sigma 1 más el sigma 3 entre 2, lo dejo en función del delta de sigma, calculo el radio, que es la semidiferencia de sigma 1 con sigma 3, que me queda en función del delta de sigma, y por este círculo de Moore yo sé que el seno de phi tiene que ser la relación entre el radio y el centro, que están en función de delta de sigma 3. ¿Ok? Así que como yo conozco phi, toda la ecuación me queda en función del delta de sigma 3. Así que despejo la ecuación y me sale que delta de sigma 3 es igual a 30.82. Ojo, esto no es ni sigma 1 ni sigma 3, es delta de sigma 3, que es una variable cualesquiera que el problema me dejó, que tengo que usar para hallar sigma 1 y sigma 3. ¿Ok? Así que reemplazo este valor en el cálculo de sigma 1 y sigma 3 y hallo los correspondientes presiones principales del círculo de Moore de la muestra B. ¿Ok? Así que ploteando ambas muestras puedo ver el círculo de Moore de la muestra A y de la muestra B. Y como vemos, como es la misma arena, tienen la misma envolvente con el mismo ángulo de phi, solamente que en diferentes lugares. Y ahora, para la parte B, me dicen dibujar las trayectorias de esfuerzos para ambos casos en un mismo gráfico. ¿Ok? Recordando que el valor de P es la semisuma de los esfuerzos principales y el valor de Q la semidiferencia de los esfuerzos principales. Así que realizamos ese cálculo tanto para A y para B. Para A, P vendría a ser la semisuma, para Q la semidiferencia. Y lo mismo para la parte B. Ya teniendo como dato las presiones principales que existen en la primera etapa, 50-50, como en la etapa final, 230-80. ¿Ok? Y lo mismo en la parte B. Inicialmente solo tenía 50 y 50 como horizontal y como vertical, y luego tengo los sigma 1 y sigma 3 que ya calculamos en la parte final. ¿Ok? Así que para este ensayo tenemos 2 puntos, y para este otro ensayo tenemos estos otros 2 puntos. Procedemos a plotear a plotear las trayectorias de esfuerzo para cada muestra. Para la muestra A y para la muestra B. Para la muestra A y para la muestra B. ¿Ok? Y debido a que no tiene presiones de poros, la trayectoria de esfuerzo efectiva vendría a ser exactamente lo mismo, ya que no tiene presión de poros que restarle al sigma 1 y al sigma 3. Por lo tanto, P' y Q' vendrían a ser lo mismo que P y Q. ¿Ok? Y ahora, en la parte C me piden determinar el valor de phi' para la arena gráficamente y luego analíticamente en cada muestra. ¿Ok? Lo cual esto ya se realizó en la parte A del problema. ¿Ok? Y en la parte D
me dicen graficar la relación de sigma prima 1 con sigma prima 3 versus el valor de phi y comentar los resultados. Ya, de forma analítica, nosotros sabemos que para el ensayo CD de esta arena limpia, que la cohesión es igual a 0, el seno de phi es igual a la relación del radio y el centro. Pero yo sé que el radio es la semidiferencia de las presiones principales y el centro es la semisuma de las presiones principales. ¿Ok? Simplifica un poco la ecuación y la despejo de tal forma de que me quede con esta figura para poder plotear mejor. Sigo despejando. Solamente despejo un poco más la ecuación y me queda una relación de sigma prima 1 con sigma prima 3 en función del ángulo phi. Así que voy variando los valores de phi, voy aumentando los valores de phi para ver cómo varía la relación entre sigma prima 1 y sigma prima 3. Y como vemos, como dice en el comentario, se aprecia que mientras que el ángulo de fricción interna aumenta, la diferencia entre sigma 1 y sigma 3, que es su relación, aumenta. Es decir, que si llega a un mayor esfuerzo desviador, mientras el ensayo sea generado por un esfuerzo desviador mayor, que está en función de sigma 1, el ensayo me va a poder arrojar un valor de phi prima mucho mayor, ¿ok? Ya que el círculo de Mohr va a ser mucho más grande, lo cual me va a originar un ángulo de fricción interna mucho más elevada, debido a que el envolvente va a tener que pararse un poco más para hacer tangente a ese ángulo mucho más grande, ¿ok? Si es que esto de aquí va aumentando. Y bueno, eso ha sido todo con respecto a esta segunda parte de la asesoría del examen final de mecánica de suelos. En el siguiente capítulo tocaremos el capítulo final con respecto a exploración geotécnica y todo lo referente a ensayos SPT. Si han tenido alguna duda en esta parte de la asesoría, por favor coméntenos en la parte de abajo o pueden escribirnos a Geopug para poder responder sus dudas. Gracias.